regularización o recomposición monetaria en la Unión Americana y un acuerdo para tratar de evitar que precios de 24 productos en la economía mexicana sigan desbocados. Esto aquí hoy en Economía de Frente. Iniciamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestro invitado especial en esta ocasión, Carlos Alberto Núñez. Gracias, director general de Indexity. Gracias por estar con nosotros, estimado Carlos. Eduardo, siempre un gusto. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santuzcoy, conductor del programa. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Carlos Alberto, bienvenido. Gracias, bueno, Ernesto. Saludos. Empezamos por la parte más, digamos, global. La FED. Desafortunadamente, el programa se graba cuando aún no sabemos la decisión de la FED en el sentido de en qué magnitud incrementaría la tasa de interés de referencia, pero bueno, podemos inferir que sería o de medio punto porcentual y en una de esas de 3/4 de punto porcentual a la mejor, pero bueno, Carlos, ¿cómo la ves? Pues mira, sin lugar a dudas, el consumidor en Estados Unidos, la sociedad en Estados Unidos está tratando de entender qué está pasando. Pues hay generaciones que no han conocido el concepto de inflación. En consecuencia, pues hoy traen un crecimiento del ritmo de precios muy importante y la FED, pues hemos venido los participantes del segmento financiero nacional e internacional dando ciertas pautas pensando que era inminente 1/4 de punto, después damos como inminente medio punto y hay algunas voces que dicen, oye, sí van a ser 3/4 de punto. ¿Por qué ha sido este escalonamiento? Como la inflación ha venido creciendo de manera muy importante, se encuentra en números, pues no vistas desde hace más de 20, 30 años, pues evidentemente la reacción de la FED tendría que ser agresiva para ver si es posible tratar de empezar a controlar esta situación. Acompañado por supuesto de este anuncio que se dio hace un par de meses de empezar a disminuir la hoja de balance con alguna cantidad para empezar a controlar esa parte. Entonces, lo que yo estaría esperando es que tengamos un incremento de medio punto porcentual y seguramente ahí la FED podría empezar a valorar si realmente tuvo alguna reacción este incremento. Eso sería lo que yo estaría viendo en primera instancia. Ernesto. Bueno, pues digamos el escenario más probable es que sí haya un incremento de medio punto. Concuerdo también con Carlos Alberto que lo que vamos a conocer hoy es pues, cuál es la intención o la estrategia de la Reserva Federal para recoger dinero, que es lo que se llama reducir la hoja de balance. Pero es que el Banco de la Reserva Federal, en lugar de estar emitiendo dólares, que fue lo que hizo en los últimos 2 años, pues ahora tiene que salir a recoger el tiradero, ¿no? A recoger dinero. Porque pues la inflación tan alta, 8,5% traen los americanos, y la inflación al productor más de 11%, y eso a marzo, ¿no? Abril puede que ande arriba del 9%, la inflación al consumidor, y al productor arriba del 12%. Pues se debe principalmente a un exceso de dinero y de gasto de gobierno, de gasto fiscal, ¿no? Que se hizo en el pasado. Entonces empujó o sobrecalentó la economía. Tan es así que el último dato que conocimos del PIB pues fue, en 45 años que tengo de analista, nunca había visto eso. Es tan fuerte la economía, está creciendo tan fuerte la economía de Estados Unidos que el dato del PIB salió negativo. Te han roto paradigmas. Así es. ¿Y por qué salió negativo? Pues porque es tan fuerte la demanda del consumidor norteamericano, y creo que también algo de
previsión de las empresas por la guerra de Rusia en Ucrania y el cierre de 40 ciudades, el confinamiento social en 40 ciudades chinas, que deben de haber incrementado también sus compras de insumos, pero la cosa es que las importaciones se dispararon en el trimestre, generaron un déficit fiscal enorme, y entonces pues, en la fórmula del Producto Interno Bruto, pues el déficit comercial se le resta al PIB, entonces resulta que pues el crecimiento de las importaciones es mucho más rápido que el resto de la economía, y como va del lado negativo, pues entonces generó una contracción del 1.4% anualizado en el PIB americano, ¿no? Y pues la cuestión es que no solo queda aquí, sino que pues en el discurso que vamos a conocer del señor Jerome Powell seguramente va a decir que van a seguir aumentando rápidamente las tasas. Tienen que llevarlas lo más rápido posible a lo que se llama la tasa neutral. Y esa tasa neutral se calcula que debe ser algo alrededor del 2,5%. Hoy la subieron apenas al 1.25. Bien, eso da por un hecho que en las próximas oportunidades, o antes, si fuera exigido, la Fed seguirá su tendencia alcista, Carlos, y esto supongo que presiona o da facilidad para que el Banco de México se sienta cómodo en seguir incrementando la tasa de interés en México en medio punto porcentual. Sí, sin lugar a dudas, coincido con los elementos que aporta Ernesto. Estamos ante el inminente inicio de un rally de tasas. Habrá que ver en qué nivel puede suceder. Y recordemos que Banco de México, la única herramienta para poder controlar el tema inflacionario, pues es el incremento de tasas. Entonces, las tasas de México también tendrán algún ritmo interesante de crecimiento. Veamos hasta el momento los incrementos que se han dado en las tasas de interés en México. Es claro que no han sido algún tipo de paliativo para ir controlando la inflación, ¿no? Amén de lo que se propuso el día de hoy por la mañana de parte del gobierno. Pero hasta el día de hoy, el incremento en tasas aún no ha sido un factor que pueda ir controlando o más o menos midiendo la evolución de la inflación. Quisiera hacer una pregunta aquí, Ernesto. A partir de lo que señala Carlos, yo no sé si va a ser útil esas políticas monetarias, tomando en cuenta que hay 2 o 3 factores globales en los que el incremento de tasas no va a tener ningún efecto. Por ejemplo, ataque bélico de Rusia contra Ucrania, suspensión de la cadena de suministro. Yo no sé hasta dónde pueda una política monetaria recomponer esos factores que inciden en la presión inflacionaria. Sí, desde luego que no lo pueden impactar, ¿no? O sea, un incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal no va a hacer que el señor Putin se retire de Ucrania, o no va a hacer que desaparezca el COVID en las 40 ciudades chinas y se reabran rápidamente, ¿no? Pero lo que sí hace este incremento de tasas es tratar de decir, aquí estamos como Banco Central y vamos a estarle incrementando el costo del dinero para frenar la demanda de bienes y servicios, estoy hablando de Estados Unidos, y por lo tanto moderar las expectativas, porque también aquí las expectativas en la cuestión de la inflación son la mitad del problema. Si las expectativas se van arriba y se quedan, lo que los economistas le llaman ancladas allá arriba, sí, la misma expectativa de inflación te genera la inflación. Bueno, entonces, básicamente van sobre todo a atacar el que se controlen las expectativas. Permíteme ir a una pausa, hacemos una primera pausa y continuamos aquí en Economía de Frente. Bien,
Ahora, en México es importante la inflación, sobre todo porque pega más fuerte en las canastas fundamentales de las mesas mexicanas. Y se llegó, no podríamos decir, Carlos, que es un pacto, un programa, un proyecto, no sé, ¿cómo le podríamos definir el esfuerzo antiinflacionario del gobierno federal? Mira, yo creo que es un esfuerzo y vamos a tratar de denominarlo un acuerdo de estabilidad de precios durante un periodo de tiempo determinado. 6 meses. 6 meses, en donde, pues, la verdad es que México tiene una experiencia muy vasta en ese contexto. Pues, aquí primero yo creo que habría que analizar cuáles han sido estos factores inflacionarios. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay uno que no estamos tomando en cuenta, que es el incremento de los bienes y servicios, de los servicios que tienen restaurantes, tintorerías, talleres mecánicos, o sea, lo que el servicio tiene nosotros en la cotidianidad. Me parece que hay un incremento importante en los precios, que hay una escalada, y yo no sé si son 20 y tantos productos los que van a permanecer con un precio estable durante 6 meses, 24. van a poder contribuir de manera importante. O sea, todos los esfuerzos son bienvenidos, pero yo no sé si este es un paliativo menor para la situación de inflación que tenemos. Ese sería el primer punto, ¿no? Y amén, como bien comentas, pues de lo que está sucediendo en el contexto internacional en cuanto a energéticos, en cuanto a granos, en cuanto a todo lo que pueda estar sucediendo. El presidente señala, y creo que no es ocioso el que lo haga, que esto no es un control de precios y que este plan, el DICEPLAN, no tiene o no tendrá medidas coercitivas. ¿Por qué crees, Ernesto, que haya hecho énfasis en que esto no es un control de precios y no tendrá medidas coercitivas? Y lo hace ante representantes del sector privado. Sí. Hay enormes diferencias contra el pacto, ¿no? Primero voy a concentrar en platicar qué fue esto de los pactos, tanto en la época de Miguel de la Madrid como de Carlos Salinas de Gortari. La inflación estaba descontrolada, ¿no? Llegamos a tener en algún tiempo inflación hasta el 150% interanual. Entonces había que atacar desde sus raíces la inflación, pero también pues, darle una manita con herramientas heterodoxas. Entonces, del lado ortodoxo, pues se hizo un esfuerzo enorme para ir bajando el déficit fiscal, que en un año, un ejercicio fiscal de Miguel de la Madrid llegó a ser 17% del PIB, la diferencia entre ingresos y gastos de gobierno. O sea, era una barbaridad. Y estábamos ahogados en una deuda externa que no teníamos los dólares para pagarlo, ¿no? Y también se acotó con una nueva ley orgánica del Banco de México, en el que el Banco de México ya tenía desde entonces prohibido financiar al gobierno. Pues ahí se empezó a controlar del lado ortodoxo. Pero del lado heterodoxo se juntaron todos los sectores con un fuerte liderazgo del presidente en turno, pero todos los sectores es obreros, campesinos, empresarios y el propio gobierno. Y cada quien en las mesas de negociación iba poniendo algo. Por ejemplo, el gobierno fue bajando el IVA. Los trabajadores contuvieron sus peticiones salariales. Los campesinos pues recibieron subsidios tanto para fertilizantes como para créditos para sembrar, ¿no? Y entonces se pusieron a sembrar y a moderar a cambio sus precios. Y los empresarios, tanto los comerciantes como los empresarios industriales, pues también se apretaron el cinturón, bajaron precios, bajaron márgenes y pues pudieron entre todos pues ir bajando poco a poco las expectativas. Hoy lo que se está planteando es un programa que por un lado ya trae lo que se estaba haciendo, el subsidio a gasolinas, gas y electricidad. Vamos a mantener estos precios ahí. En segundo, dice que voluntariamente entraron varias empresas a tratar de mantener precios justos y además en toda la República. Y luego se está tratando de incrementar la producción en granos, lo cual es muy importante, ¿no?
la mejor fórmula para bajar los precios es incrementar la producción. Producir, claro. ¿No? Y para poder incrementar esa producción, pues se está subsidiando el sulfato de amonio, la cuota compensatoria que se llama. También, ¿no?, para incrementar la oferta de fertilizantes, porque pues, Rusia y Ucrania son productores de fertilizantes importantes. Y entonces está faltando el fertilizante. Entonces, me parece que sí, hay un esfuerzo. Para nada se parece al pacto. No se lograron sentar aquí a todas las partes. No hay el liderazgo, incluso yo diría, para hacerlo. Ni el gobierno está planteando poner algo en la mesa. O sea, sería más fácil bajar la inflación si el gobierno baja 5 puntos el IVA, ¿no? Planteas un asunto interesante. Hay forma de atacar la inflación de distintos ángulos. Y es cierto, y me gustaría que Carlos nos comentara, ¿el gobierno qué pone por gobierno? ¿Hubiese sido interesante que hubiera puesto algo el gobierno, Carlos? Sin lugar a dudas, hoy lo que está poniendo pues, es simplemente la aparente coordinación o hacer una invitación a algunos agentes económicos para hacer un ejercicio inicial. Pero por supuesto que el gobierno podría tener algunos elementos adicionales que sí podrían tener. Mira, los últimos... Hace 22 años que México no tiene inflaciones superiores a 2 dígitos. Hemos transitado estos años con inflaciones de 1 dígito, con cierta estabilidad. Y entonces, evidentemente, bien comentaba Ernesto el tema del IVA, pero hoy la parte de la recaudación del gobierno federal pues, es un sensor muy importante para ellos, entonces por ahí no va. Podría haber convocado y tratar de controlar más a los principales agentes financieros, identificando el cúmulo de causas que influyen en la inflación, como bien te decía yo, los servicios, con algunas partes que al final del día, incluso el cobro de servicios que tiene el propio gobierno, pudiera tener algún tipo de control en ese sentido, ¿no?, que aportara. Entonces, cuando haces un esfuerzo que se puede acercar a un concepto tipo pacto, probablemente el resultado va a ser mucho mejor. Este es un esfuerzo, hay que verlo como una primera aportación con algún sector comercial como son las cadenas, pero aquí hablaban ellos de la canasta básica. Yo creo que este concepto de canasta básica ha venido evolucionando porque la canasta básica que tenemos en un sector rural o en un urbano o en un sector turístico son completamente distintos. Entonces, pues nos faltan ellos. Sí. Bueno, Ernesto. Sí, sí está poniendo el gobierno algo, sí es el sacrificio fiscal que implica el subsidio a energía. Y se nos olvida, y es enorme, ¿eh? Nada más de gasolina se calcula 400,000 millones de pesos. En términos, si lo extendiéramos en el año. Así es. Pero hay otro subsidio en el gas importante y en las tarifas de energía eléctrica para las familias. Entonces sí está poniendo algo el gobierno. Oye, ahora, por cierto, pero el IVA, el IVA trae una caída en la recaudación del IVA muy fuerte por las devoluciones que está haciendo. Perdón. Sí, no, te iba a decir nada más para aclarar, porque tú bien lo señalaste. En términos anuales son 400,000. Si lo llevamos al tema diario, sería, en promedio, un subsidio en gasolina solamente de 1,111 millones de pesos. Diariamente, perdón por interrumpir. No, o sea, sí está poniendo su parte. Lo cual es peligroso, porque ¿cuánto tiempo puede aguantar? Sí. ¿Cuánto tiempo aguantaría, según tu punto de vista? ¿Cuánto más puede aguantar, Carlos?
No lo sé, fíjate. La verdad es que ha sido sorprendente, aunque han sido muy exitosos en el tema de la recaudación, pues es que este apoyo al subsidio ya tiene aproximadamente más de 2 meses. Entonces es una cantidad muy relevante. Aquí es de donde realmente la recaudación nos está dando para tener estos subsidios. No nos está dando. Sí, no. Entonces ahí hay un foco adicional que es materia incluso de discusión. Puede generar mayor déficit fiscal y ese mayor déficit fiscal pues, te va a generar mayor deuda del gobierno, cosa que el presidente no quiere. Más bien están empeñados en tener una menor relación deuda sobre PIB para este año, que esté abajo del 50%, ¿no? Ah, sí. Y bueno, pues como se había presupuestado un crecimiento de la economía de más del 4%, que les iba a dar un incremento en la recaudación muy fuerte, pues si la economía, en la última encuesta de Banamex entre economistas del sector privado, ya el consenso anda en 1.6, que es como salió el PIB preliminar al primer trimestre también, 1.6. Pues con ese crecimiento tan bajo de la economía, pues va a ser muy difícil que logren la captación fiscal. Ese es un gran tema, perdón, es un gran tema porque hoy los criterios económicos se ven alterados conforme se hizo el presupuesto por estas circunstancias. Entonces el panorama hoy en día de cuando se planteó y se planeó ya no existe. Ya cambió. ¿No tendría que hacerse un ajuste en ese sentido? ¿Reconocer que han cambiado las variables y que hay que hacer algún ajuste presupuestal? Mira, yo pienso que el secretario Rogelio es bastante inteligente. Él no cree en los controles de precio, por eso más bien habla de incrementar la producción de granos y la producción de fertilizantes, ¿no? Y creo que se está reservando el recorte para después de las elecciones. Sí. Porque creo que si se le ocurre hacerlo antes, no, ya siempre sí vamos a crecer solo al 1,5, ya les va el recorte del gasto. Y lo hace ahora, mañana lo corre en la mañanera. Sí. ¿No? Sí, es que, sí. Imagínate el papel del secretario de Hacienda. No te dejan incrementar los precios de la gasolina que tú estás importando cada vez más cara, o del gas. Sí. No te dejan incrementar impuestos, no te dejan endeudarte. Pues lo único que puedes hacer es recortar. Entonces, si ahorita no puedes recortar, pues mejor no haces nada, ¿no? Mejor avientas un programa de antiinflacionario. Bueno, tampoco lo dejan renunciar, ¿no? Tampoco lo dejan renunciar. Carlos. Pues mira, lo que pasa es que coincidiendo en este mismo tenor, en esta línea, yo te diría, lo preocupante es que probablemente ya el recorte ya se esté dando en el hecho y ya no estén habiendo transferencias a municipios, a estados, a entidades federativas, porque pues de algún lado está saliendo el dinero. Los que más van a sufrir desde luego son ellos. Entonces, evidentemente, yo creo que ya va a haber un freno, porque ¿de dónde, cómo puedes mantener el país funcionando si tienes que estar mandando el dinero hacia otras situaciones? Es más, probablemente pues ya ahorita urge que llegue el tema electoral, porque la siguiente semana ya le anuncias y le vas a bajar mucha presión porque pues todo el mundo te está demandando dinero, ¿no? Pues miren, desafortunadamente, de veras lo digo con toda sinceridad, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, porque estaba adquiriendo un tono muy interesante este análisis que hacen ustedes. Yo les agradezco y agradecemos de manera muy especial a Carlos Alberto Núñez, director general de Indexit. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Justo, gracias Ernesto, gracias Eduardo. Que tengan excelente semana. Que tengan excelente fin de semana. Ojalá tengan un excelente fin de semana. Gracias.